Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuestro programa de los jueves a las 8 de la noche, Alimento para mi Espíritu. Este programa que pretende aportar un granito de arena en enseñanza, en compartir la palabra para crecimiento, edificación y formación de quienes creemos en Cristo Jesús. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Cuando queremos abandonar la lucha. Y mientras damos tiempo a que nuestros hermanos se conecten, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos dirija en esta noche. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de entrar a los hogares de nuestros hermanos. Yo bendigo en tu nombre, Señor, a todos aquellos que ven el programa en directo, que participan, que se suscriben al canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, pero también a aquellos que lo ven en diferido. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Pretendemos aportar una pequeña semilla, Señor, para que tú nos permitas sembrarla en nuestro corazón bajo la dirección de tu Santo Espíritu y que dé ese rendimiento del 100% como nos enseña tu palabra. Señor, nos disponemos en tu Espíritu bajo la dirección de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos dicho que el tema de hoy es cuando queremos abandonar la lucha. Muchas veces en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en los procesos que vivimos, eh, quizás ninguno de nosotros puede decir que es ajeno a ese momento en que popularmente, como se dice, queremos tirar la toalla, queremos abandonar la lucha, queremos apartarnos de las rutas de esfuerzo, de sacrificio, de sufrimiento, de dolor y de llanto en muchas ocasiones que nos producen ciertas circunstancias en la vida. Nosotros tenemos que entender cuáles son esas situaciones que nos provocan abandonar la lucha. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos esta falta de fuerza y que no queremos seguir luchando? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros estamos en esta situación? ¿Qué nos puede producir a nosotros este tipo de situaciones? Dice la palabra que nosotros, dice Cristo, que nosotros tendremos aflicción en el mundo. Pero entonces, ¿qué tipo de aflicciones nos pueden llevar a querer abandonar la lucha? Infinitud de cosas. Podemos querer abandonar la lucha porque creemos o vemos los problemas mucho más grandes de nuestra propia capacidad. Podemos cansarnos de la crítica, del juicio, del señalamiento. Queremos de pronto abandonar la lucha por enfermedad, por falta de reconocimiento, por rechazo, por escasez, en fin, por muchas y muchas circunstancias naturales, espirituales, psicológicas, emocionales, sentimentales, emocionales. El cúmulo o la acumulación de todos estos tipos de circunstancias nos llevan a ciertos momentos en nuestra vida a no querer seguir adelante, a no querer caminar, a no querer luchar. Por eso debemos ser conscientes de qué nos dice la palabra y cómo podemos afrontar estos momentos de dificultad en nuestra vida. Hoy el mundo, la humanidad, está viviendo unas circunstancias especialmente difíciles, complejas y dolorosas. Hay muchos hogares en el mundo que tienen dolor y sufrimiento en este tiempo. Por eso es pertinente que nosotros busquemos en la palabra la respuesta a ese tipo de situaciones y la manera en cómo debemos afrontarla. Por eso quiero que me acompañe a la palabra en el libro de Apocalipsis y vamos a ver lo que el Espíritu de Jesucristo le dijo a Juan en función a qué le debía enseñar a las iglesias. Y vamos a dedicarnos a hablar de lo que Juan recibió como información que le debía transmitir a la iglesia de Filadelfia. Entonces, nosotros podemos leer todo el capítulo 3 donde se encuentra este tema. Y enfoquémonos nosotros en Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Dice la palabra del Señor.
yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este versículo nos habla de una iglesia, y recordemos, todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús es iglesia, que Cristo Jesús sabe de las obras, de los esfuerzos y de la lucha que nosotros tenemos diaria y cotidianamente. Dios conoce tus obras, hermano. Dios conoce lo que tú has luchado. Dios conoce los esfuerzos que tú has realizado aquí en este tiempo difícil y desde antes de esta pandemia. Y seguramente hoy estás viviendo una lucha y estás esforzándote por cumplir con las responsabilidades de la vida a nivel natural y a nivel espiritual. Lo primero que debemos entender es que el Señor dice, yo conozco tus obras. Entonces, partimos de que el Señor conoce lo que nosotros hemos hecho. Pero la respuesta del Señor es que Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. El tema es, en este momento, con la situación que estamos viviendo, con las dificultades, con las emociones quizás desbordadas, con los sentimientos desbordados, con algo de desesperación o angustia en este momento, ¿será que nosotros estamos viendo esa puerta que el Señor puso delante de nosotros y que dice la cual nadie puede cerrar? Porque el Señor reconoce tus esfuerzos, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los fieles creyentes en Cristo Jesús, en este momento, puede que estemos pasando dificultades muy grandes, quizás muy dolorosas, y estemos en medio del sufrimiento y del llanto. Pero eso no significa que nosotros hayamos negado el nombre del Padre, ni el nombre del Hijo, ni el nombre del Espíritu Santo. Y por eso el Señor pone una puerta delante de nosotros. Quiero que me acompañe al siguiente versículo en Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra del Señor me está diciendo que Dios, por haber guardado la palabra, por haber sido obediente, por luchar por vivir en una vida digna de ser vivida como hijo de Dios, bajo el temor del Señor y luchando por cumplir su palabra, entonces el Señor me está y me va a proteger de la prueba que está en el mundo entero. Yo creo que usted sabe de qué estamos hablando en este momento, porque Él dice, va a probar a todos los que moran en la tierra. Dios va a saber quién en este momento de dificultad está firme en la fe y en la confianza con el Señor. Por eso la palabra nos habla de que estamos bajo la protección del Señor porque hemos guardado su palabra. La palabra también me dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor nos está hablando de una bendición, de un galardón, de una corona, de un premio. Y nos está diciendo, permanezcamos atentos en la lucha, vigilantes, para que nadie nos quite la corona. También en Apocalipsis 3:12 dice la palabra del Señor, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:13. Dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la palabra nos habla de muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta.
Entonces, lo primero es que no podemos abandonar la lucha. No podemos abandonar la lucha a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, esas circunstancias negativas que estemos viviendo en nuestra vida. No perdamos el galardón, no perdamos la corona por una dificultad, por una ofensa, por un pecado, por un momento de ira, porque el Señor dice que si nosotros vencemos, seremos esas columnas del templo que ha de venir. Entonces, nosotros debemos seguir caminando, seguir luchando. Entonces, vencer, en este caso, significa seguir adelante mientras otros no quieren seguir. Vencer significa seguir caminando cuando otros no quieren caminar. Vencer es seguir en la lucha, aún estemos llorando, aún estemos en sufrimiento, aún no tengamos fuerzas, y seguramente esa escasez de fuerzas nos lleve a pensar en abandonar la lucha. Es cuando más el Señor nos está diciendo, no abandonen lo que tienen, no pierdan la corona, no pierdan el galardón que tienen, porque es el momento y Él dice que vendrá pronto. Entonces, lo que nos dice el Señor a través de la palabra es una invitación a no abandonar la lucha. Podemos estar perdiendo nuestras fuerzas, podemos estar viendo que las cosas están oscuras, que están muy difíciles, que no hay forma de ver solución a corto plazo, y entonces podremos estar desanimados, pero el Señor nos invita a confiar y a cumplir en su palabra. Recordemos entonces qué cosas debemos hacer para no abandonar la lucha. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que nosotros debemos hacer a través de la guía de la palabra es que la palabra nos dice que debemos seguir haciendo las buenas obras. Nosotros tenemos que entender que si seguimos haciendo las buenas obras, estaremos de esa manera luchando y manteniéndonos en la lucha. No importa que tú hagas buenas obras y los hombres no te las reconozcan. No importa que tú hagas buenas obras y ni siquiera se enteren. Quizás, y lo digo a nivel personal y mis pastores y los pastores que me puedan estar escuchando, me entienden lo que voy a decirles en este momento. Muchas personas no saben lo que significa preparar una predicación, lo que significa preparar un devocional, lo que significa preparar una enseñanza. Cuánto esfuerzo, cuánta lucha se tiene que realizar para estar conectado con el Espíritu Santo y poder transmitir un mensaje a quienes nos escuchan. Eso lo sabe el pastor, eso lo sabe quienes han vivido esta experiencia. Seguramente parece muy fácil estar delante de ustedes para dar una enseñanza. Y parece que estamos estamos recibiendo reconocimiento por todas y cada una de las personas que nos escucha, o porque le pone un like o un me gusta a la predicación o hace un comentario. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada una de esas personas que junto conmigo ponemos una predicación, una enseñanza, ha tenido una lucha y ha hecho un esfuerzo y un trabajo que nadie lo ve, que nadie lo reconoce, que nadie entiende cuánto esfuerzo y cuánta lucha representa preparar un mensaje como estos. Entonces, no importa. No importa que los hombres no lo reconozcan, no importa que los hombres no se hagan conscientes de lo que un servidor del Señor está haciendo. No solamente en el caso nuestro como pastores o como ministros o como servidores o como líderes, sino todo cristiano que en las altas horas de la noche, ajeno al mundo, separado del mundo, ora por la humanidad, ora por su familia, ora por los que ama, ora por los hermanos de la iglesia, ora por sus pastores. Quizás nadie lo ve, quizás nadie lo reconoce y seguramente pasará desapercibida para la humanidad este esfuerzo, este trabajo y esta lucha que cada uno de los obreros en Cristo Jesús hace para defender espiritualmente el mundo y lo que está pasando. No importa. El Señor dice que Él conoce lo que nosotros hacemos. Y al final,
eso es lo más importante. Porque no necesitamos el reconocimiento del hombre. Es agradable. Y el ego se activa y el ego funciona en ese agradecimiento, en ese espaldarazo, en esa palmada en el hombro, en ese decir que muy bien. Sí, el ego funciona porque seguimos siendo humanos. Pero lo más importante por encima de todas las cosas es que nosotros sepamos a conciencia cierta que el Señor sabe todas y cada una de las cosas que hacemos para Él. ¿Cuánto luchamos? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto nos desvelamos? ¿Cuánto estudiamos? ¿Cuánto trabajamos? Él lo sabe. Aunque el hombre no lo reconozca y aunque el hombre no dé las gracias, nosotros no nos vamos a cansar. Y yo sé que los hijos de Dios me están entendiendo en este momento. Los hijos de Dios no nos vamos a cansar de seguir luchando, de seguir orando, de seguir haciendo guerra espiritual, de seguir estudiando la palabra. Porque de alguna manera entendemos en nuestro ser y en nuestro corazón que somos ese remanente tan importante para la humanidad, que por ese remanente la humanidad sigue existiendo. Dios pidió en el Antiguo Testamento que hubiera 10, 9, 8, 7, 5 personas que intercedieran y no las había. En este tiempo estamos como iglesia orando y cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, los líderes de las iglesias, los servidores, los pastores, los evangelistas, que en el mundo estamos levantando nuestro clamor y súplica y oración por este mundo, quizás no nos lo agradezca nadie, pero sabemos en nuestro corazón que Dios sí lo sabe y que somos ese remanente que permanece aún en el silencio, aún en la soledad, luchando porque la humanidad siga existiendo y porque la misericordia de Dios opere en este mundo. No debemos cansarnos de hacer las obras buenas. No debemos cansarnos de hacer lo bueno. Por eso la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Todos y cada uno de mis hermanos que me escuchan, sabe en el corazón, siendo hijo de Dios, que nuestro trabajo, nuestra lucha, es porque queremos agradar al Señor. Y aunque hagamos cosas en lo natural y las hagamos aparentemente para el hombre, las hacemos como si fuera para Dios, porque en nuestro corazón sabemos que servimos al Señor. Entonces lo primero que yo debo hacer para no abandonar la lucha es seguir haciendo las buenas obras. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas, que la gente nos paga mal, que nos critica, que no agrademos, pues recordemos que trabajamos para el Señor. Segundo, tenemos que saber administrar nuestras fuerzas. Si estamos cansados, si estamos fatigados, si estamos cansados de la lucha, del esfuerzo, si estamos fatigados de estar nadando en contra de la corriente, contra las situaciones, contra las cosas, sepamos administrar nuestras fuerzas espiritualmente. ¿Por qué les digo esto? Nosotros tenemos que enfocar nuestras fuerzas en lo espiritual. Nosotros, si estamos haciendo una tarea para el Señor, seguramente vamos a recibir crítica, seguramente vamos a recibir contradicción, seguramente vamos a recibir ofensa. Entonces, no malgastemos nuestras fuerzas en la discusión, en la pelea, en defendernos de la ofensa, de la crítica, del señalamiento. Nuestras fuerzas, enfoquémoslas en la tarea que tenemos que hacer para el Señor. Que digan lo que digan, como dice la canción. Que hagan lo que hagan. Aún si me agreden, aún si me atacan, yo dejo mi defensa en el Señor. Porque abogado tengo ante el Señor, que es Cristo Jesús. Yo tengo quien pelee por mí. Yo tengo quien pelee mis batallas. Yo tengo quien me ayude y pelee por mí en las circunstancias tanto naturales como espirituales.
Pero el mundo, el enemigo y las personas van a señalarme, van a criticarme, van a ofenderme, van a agredirme porque estoy haciendo una tarea para el Señor. No malgastemos nuestras fuerzas, las pocas que nos quedan en medio de las dificultades, tratando de resolver esas pequeñeces. Dediquémonos o enfoquemos nuestras fuerzas a lo que realmente es importante y es hacer la tarea del Señor. Con absoluta seguridad, y se lo digo con absoluta convicción, con absoluta experiencia y con absoluta seguridad, porque lo he vivido en mi vida. Las batallas más grandes que yo he ganado, las he ganado en el silencio, las he ganado en la quietud, las he ganado en la paz y en la tranquilidad del Señor. He visto en mi vida cómo el Señor ha peleado muchas de mis batallas, muchas de las cosas que yo nunca, en las cuales nunca fui capaz de vencer. Él venció por mí y yo recibí el fruto de esas victorias ganadas del Señor para mí. Por eso, no se preocupe de la crítica, de la persecución, del señalamiento, de la ofensa, aún del maltrato y del daño que pretendan hacerle. Deje que el Señor luche por usted y enfoque sus fuerzas al trabajo espiritual que usted tiene que hacer. Tercero, siga guardando la palabra. Entonces, nosotros debemos saber que debemos seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que saber que la promesa del Señor se cumple, que aparentemente se tarde, que aparentemente no llega cuando nosotros creemos. No podemos desconfiar, como dice la palabra, de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para nosotros. Si nosotros nos ponemos a evaluar nuestras actuaciones, nuestra vida, ¿cuánto de lo que nosotros hacemos es bueno, agradable y perfecto? Yo creo que muy pocas o quizás ninguna sea buena, agradable y perfecta. Cumplirá alguna condición, pero las tres al tiempo creo que es muy difícil. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces yo debo conocer esa voluntad. Y la única manera de conocer esa voluntad del Señor es a través del conocimiento de su palabra. Por eso, nosotros debemos seguir guardando la palabra. La palabra tiene características especiales, la palabra tiene características que son espiritualmente poderosas. Por eso dice la palabra en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor es poderosa para hacer todas las cosas que el Señor quiere sucedan en nuestra vida. Pero nosotros, a pesar de la pérdida de fuerzas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el momento histórico sea tan complejo y tan difícil, yo debo seguir confiando en el Señor, conociendo más a profundidad la palabra y cumpliéndola en mi vida, porque eso me garantiza que esa palabra buena, agradable y perfecta, que es la voluntad del Señor, se aplica en mi vida. Entonces, nosotros como cuarto elemento, nosotros debemos estar atentos. Nosotros, nos dice el primer elemento que debemos seguir haciendo las buenas obras, ¿sí? El segundo elemento nos dice que debemos cuidar nuestras fuerzas, enfocarlas en la parte espiritual. Lo tercero que nos dice es que debemos seguir guardando la palabra. Pero hay algo que debemos tener presente. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y complejas, una de las cosas que se afecta en primer momento es nuestra visión. Entonces, la palabra me está diciendo en Apocalipsis, me dice que el Señor abrió delante de mí una puerta que nadie puede cerrar. El problema es que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, si yo estoy dejándome desesperar,
desbordar en las emociones y en los sentimientos, si pierdo mi paz y mi calma, seguramente no estoy viendo la puerta que el Señor está abriendo delante de mí. La respuesta a una iglesia que cumple la palabra, la respuesta de una iglesia que sufre y que lucha pero que se mantiene firme, es que Dios dice, abre una puerta que nadie puede cerrar. Y si nosotros estamos luchando, cumpliendo la palabra, aprendiendo de la voluntad del Señor, manteniéndonos firmes en el cumplimiento de la palabra, haciendo las cosas buenas que nos dice la palabra, el Señor está diciéndonos delante de nosotros, frente a nosotros, está abriendo una puerta. El tema es que nosotros quizás por la angustia, por la desesperación, no la estamos viendo. Entonces, lo que nos dice o el elemento que debemos tener en cuenta en este caso es que nosotros debemos estar atentos a las puertas que Dios abre delante de nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué está diciendo Pablo en este momento? Está diciendo que delante de él reconoce una puerta grande y eficaz. Así como en Apocalipsis nos está diciendo que la respuesta al sufrimiento, a la lucha, pero a la persistencia de la iglesia son puertas abiertas, Pablo también nos está recordando que delante de él y a pesar de su sufrimiento y de las cosas que pasó, había una puerta grande y eficaz. Entonces, debemos saber y entender que en medio de la crisis, Dios está abriendo puertas. En medio de la dificultad, Dios está abriendo puertas. En medio del dolor, del sufrimiento, del llanto, Dios está abriendo puertas. Repasemos. ¿Qué nos ha dicho el Señor esta noche? El Señor nos ha dicho que nosotros debemos, como primer elemento, en la respuesta que deseamos recibir del Señor, a pesar de que no tengamos fuerzas para la lucha y quizás quisiéramos abandonar, lo primero que nos dice es que sigamos haciendo las buenas obras. Segundo, que sepamos administrar nuestras fuerzas y las enfoquemos en el ámbito espiritual. Tercero, que sigamos guardando, obedeciendo, cumpliendo, conociendo la palabra. Cuarto, que estemos atentos, y quizás es lo que me parece interesante esta noche que tengamos en cuenta, que delante de nosotros, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, hay una puerta que se está abriendo. Y quinto, y vamos a cerrar con este elemento. Nosotros estamos hablando de una puerta que se está abriendo delante de nosotros, en medio de la situación difícil, en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pero recordemos, la primera puerta es Cristo Jesús. O sea, la primera puerta por la cual nosotros debemos pasar es Cristo Jesús. Él dijo en su propia voz, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tienen que pasar a través de mí para ir al Padre. Tienen que pasar a través de mí para la bendición. Tienen que pasar a través de mí para alcanzar lo que necesitan. Tienen que pasar a través de mí para ir a donde ustedes mismos desean ir, que es a la presencia del Señor. Entonces, si en medio de las circunstancias difíciles, complejas que estamos viviendo, se nos están abriendo unas puertas que quizás no vemos, es porque quizás la primera puerta que debemos cruzar es la puerta que es Cristo Jesús. Aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Si nos hemos separado, si nos hemos enfriado, si nos hemos adormecido, esta noche es un buen momento para decirle al Señor que te permita cruzar de nuevo esa puerta, que te permita restituir, restaurar esa relación que quizás ha estado fría, que quizás
se ha adormecido porque hemos estado no mirando al cielo y al Señor, sino hemos estado mirando las circunstancias, hemos estado mirando la crisis, hemos estado mirando la pandemia, hemos estado mirando la economía, hemos estado mirando a quienes de nuestros amados han partido hacia el Señor. Hoy el Señor nos recuerda que Él siempre, delante de nosotros, en medio de la crisis, nos abre puertas. Pero la primera es Cristo Jesús. Por eso, si estás a punto de abandonar la lucha, si estás a punto de tirar la toalla, como dijimos al principio, hoy deténgase un minuto en el Señor y piense si es que has cerrado tu puerta al Señor, si has permanecido en tu visión, viendo solamente las necesidades, lo faltante, las circunstancias difíciles. Y volvamos a retomar nuestra capacidad de hacer las buenas obras. Enfoquemos nuestras fuerzas y capacidades en lo espiritual. Sigamos cumpliendo la palabra, conociéndola y cumpliéndola. Estemos atentos, porque el Señor está abriendo puertas delante de nosotros. Por eso, hermano, permítame orar en este minuto. Permítame que podamos llevar a nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Que estamos cansados, que estamos fatigados, que queremos abandonar la lucha, que estamos muy sintiendo mucha incapacidad de enfrentar las circunstancias, puede que sí. Pero el Señor nos está diciendo esta noche, si perseveramos, si nos mantenemos, hay una puerta delante de nosotros. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos permitas visualizar en medio de estas dificultades y de estas circunstancias difíciles, esa puerta que estás abriendo delante de nosotros y que en tu palabra nos dice que no vas a cerrar. Esa puerta que entendemos que es Cristo Jesús, pero que una vez en Cristo Jesús, tú vas a abrir puertas en cada una de nuestras circunstancias y cada una de nuestras situaciones. Perdónanos, Padre Santo, si hemos pensado en abandonar, si hemos pensado en dejar la lucha, si la fatiga, el cansancio, el dolor, el llanto, el sufrimiento nos han arrinconado de tal manera que no tenemos fuerza, Señor. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos renueve, Señor, así como dice tu palabra, con las fuerzas del búfalo. Que remontemos el vuelo como las águilas, Padre Santo. Hoy entendemos, Padre Santo, que nos estás recordando que tú no nos vas a probar más allá de nuestras capacidades. Por eso, Señor, permítenos reiniciar, reenfocarnos, alinearnos de nuevo a tu palabra, a tu enseñanza, a lo que tú nos has enseñado, Padre Santo. Y poder retomar fuerzas de nuestra flaqueza, porque así lo dice tu palabra, porque tú nos haces fuertes en la debilidad. Estamos cansados, fatigados, pero Señor, nuestra fe en medio de la crisis se acrecenta, porque sabemos que tú eres nuestra única opción, nuestra única oportunidad de salir de estas situaciones. Te pedimos, Señor, que consueles a todas y cada una de las familias que han perdido un ser querido, aquellos que tienen a sus familiares, amigos, hijos conocidos, Señor, en un hospital, Señor. Bríndales el consuelo de tu Espíritu Santo, Señor. Y junto a nuestros hermanos, Señor, pedimos que tengas piedad y misericordia de esta humanidad. Y permítenos a nosotros, los que creemos en tu nombre, Señor, que seamos ese remanente que se levanta de nuevo a luchar, a orar, a interceder, a ser vallado, a hacer guerra espiritual por esta humanidad, por nuestra familia y por nuestros amados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, hermano, en Cristo Jesús. Le agradezco a todos y cada uno de los que hoy se conectaron, a los que verán el video más adelante. Y en el nombre del Señor, les invito
a que estemos el jueves a las 8 de la noche, atentos para recibir una nueva enseñanza y una nueva palabra. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en este su programa, Alimento para mi Espíritu. Amén, amén y amén.